Quiero ver si puedo solucionar esto porque me voy a Bien, volver loco. yo voy a estimar que esto directamente se está grabando, espero que así sea y voy a poder continuar directamente con la clase que si no se está grabando en Zoom. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A ver si vamos a ir directamente. ¿Cuál es el objetivo del muestreo? Ustedes creo que están viendo bien la pantalla compartida. El objetivo del muestreo es poder aplicar alguna norma de muestreo, tener monitoreos de rutinas, es decir, no tener que estar viendo ante diferentes tipos de muestreo, tener que estar continuamente viendo qué hacemos o qué dejamos de hacer. Y puede ser tanto para investigación científica como para alguna investigación en particular que tenga que ver, por ejemplo, con el ámbito legal directamente. Todo lo que es un plan de muestreo va a incluir un diseño y el plan de muestreo, es decir, cuestiones que se llaman, que son previas, la trazabilidad que vamos a definirla y vamos a trabajar un poquito sobre ella luego de describir diferentes planes de muestreo, y una cadena de custodia que básicamente van a ser documentaciones respecto a lo que es el diseño y el plan efectivo, es decir, ya tendríamos que haberlo hecho de muestreo. Entonces nosotros diseñamos un plan de muestreo, luego tenemos que obtener siempre la documentación, o sea, esa es la cadena de trazabilidad, y tener una cadena de custodia o un documento final de lo que se realizó. Diseños y planes de muestreo hay diferentes, nosotros simplemente vamos a tener un par y en el examen vamos a estar trabajando con algunos diseños y planes de muestreo y ustedes van a tener que ser capaz de identificar respecto a un dibujo, un diagrama, qué tipo de diseño se está realizando, o si no también teniendo en cuenta algunas ideas previas, básicamente, o qué es lo que queremos obtener, qué tipo de diseño nosotros vamos a estar utilizando. Siempre es necesario que necesitamos nosotros preguntarnos, ok, ¿qué queremos hacer con esta investigación en particular? ¿Cuántas muestras vamos a estar tomando? ¿Cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, diferentes cuestiones relativas a cómo llegó la muestra a ese lugar? No es lo mismo tomar muestras de suelo, muestras de agua que estén en un lugar que directamente no tengan ningún tipo de movilidad, que sí tengan movilidad. Entonces cualquier información previa que nosotros tengamos respecto a hacia el tipo de muestra y el sitio de muestreo nos va a impactar a nosotros para el tipo de muestreo que nosotros vamos a estar realizando. Lo más importante es preguntarnos dónde vamos a recoger esas muestras, cuándo vamos a recogerlas, cuántas muestras vamos a recolectar, y también no solo cuántas muestras, sino cuánta muestra de cada una de estas muestras vamos a recolectar. Por ejemplo, bueno, voy a recolectar muestras de agua del río tal en tales lugares, lo voy a hacer tal día, voy a obtener tanta X cantidad de número de muestras, y de cada muestra voy a obtener, por ejemplo, una botella de medio litro. Para poder definir todo esto tengo que tener muy claro cuál va a ser el tipo de análisis que nosotros queremos hacer, pero nuestro objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes simplemente puedan comprender los diferentes tipos de diseño que ustedes puedan tener. Y entonces lo importante para determinar esa estrategia van a ser los objetivos del estudio, el costo que puede tener, la accesibilidad al sitio que yo pueda tener, cuál es la limitación que yo pueda tener para tomar esas muestras, tanto de muestras de tiempo, de dinero, del equipamiento que requiero para tomar este tipo de muestra, como también cualquier tipo de requisito reglamentario o legal que yo pueda tener asociado. Fíjense que a veces es mucha información previa que nosotros necesitamos tener para definir qué tipo de diseño de muestreo vamos a tener. Ahora, con esa información, los diseños más importantes que se pueden tener son los aleatorios simples, los diseños sistemáticos, los diseños críticos, o también que se llaman por juicio, y aquellos son estratificados. La idea es poder ir viendo y contando un poquito cada uno de estos cuatro estrategias de muestreo, que podamos pensar cuándo y cuáles son los beneficios y las contras de cada uno de estos cuatro tipos de muestreo, y luego ir en todo caso a charlar un poquito algún ejercicio, qué es la trazabilidad, qué es la cadena, digamos, o esa documentación que yo requiero hacer
cuando estoy haciendo cualquiera de estas estrategias de muestreo. Entonces, voy a aprovechar y voy a ver si alguien tiene alguna... si alguna puntita. Por las dudas, para saber que se está grabando bien, ¿me escuchan bien? Sé que son pocos, la clase de día de hoy era grabación, por lo tanto está bien que sean poquitos, pero quiero asegurarme que me están escuchando bien. Si alguno me dice, buenísimo. Si no los estoy escuchando, pueden poner directamente en el chat, ahí está. Porque ahora se viene, digamos, la parte excelente. Pues ahora se viene la parte, digamos, más importante, digamos. Excelente, excelente. Bueno, entonces, lo voy a dejar así ustedes, así los puedo llegar a ver si tienen alguna pregunta. Vamos a ir viendo cada uno de estos estrategias de muestreo. La primera es un diseño simple. Se escribe aleatorio simple. Se escribe aleatorio porque simplemente tomo, digamos, al azar. Es un tipo de diseño que garantiza que todos los individuos o todas las partes, todos los componentes de la población van a tener exactamente la misma oportunidad de ser incluidos o excluidos, digamos, del sitio de muestreo. Entonces fíjense que ustedes acá tienen un pequeño diagrama donde cada uno de esos círculos son una muestra potencial que ustedes pudiesen tener. Si esto se tratase de un suelo, digamos, uno lo que podría hacer es tomar ciertos sectores y subdividir todo el suelo o el sector del río, podríamos decirlo, en diferentes sectores. Y luego toma de manera aleatoria la cantidad de números que uno, de muestras que uno quiera tener. A ver, yo voy a ir diciendo cosas que por ahí aparecen en otra diapositiva y no importa que así sea, porque quiero ir charlando al respecto. Algunos problemas que tiene este tipo de diseño es, lo primero más importante es, yo tengo que enumerar cada uno de los puntos o de las zonas que se podría potencialmente tomar una muestra allí. Por ejemplo, imaginen que tengo un campo de 1 cuadra por 1 cuadra, ¿no? Y yo voy a tener que lotearlo de alguna manera, aunque sea en un dibujito, y voy a tener que asignarle un numerito a cada uno de esos pequeños lotes que hice. Y luego, de manera aleatoria, voy a tener que seleccionar números, digamos, que estén allí incluidos en el lote. No sé, el lote 1, el 12, el 18, el 29, el 54, el 77, etcétera, ¿sí? De manera aleatoria hasta llegar al número de muestras totales que yo quería. Es absolutamente aleatorio. Lo único que sí que tengo que tener es, digamos, poder subdividir, ¿sí? El principal beneficio del muestreo aleatorio siempre es que yo no tengo ningún sesgo. Sesgo es que yo por algún tipo de información previa decida tomar uno u otro porque yo sé que, no sé, tengo un contaminante en un lugar o en otro, entonces lo busco mejor ahí. No, el tipo de diseño aleatorio, el principal beneficio es que protege contra el sesgo. Los procedimientos son relativamente simples. Es esto que acabamos de hablar, el análisis estadístico, luego que no lo vamos, digamos, no es parte de esta materia. Es bastante simple porque uno luego toma de manera aleatoria, realiza, digamos, los análisis de diferentes muestras, de todas esas muestras, y luego el diseño estadístico para tomar un valor medio es relativamente sencillo, ¿sí? Entonces el beneficio es su sencillez y la protección contra el sesgo. Las limitaciones básicamente son que ignoran cualquier información previa, que a veces ahora van a ver que en algún caso podría ser importante, y yo ya voy a empezar a comentar un poco al respecto. Y por otro lado, los puntos estos de muestreos que yo dije que ustedes, por ejemplo, dibujaban en una cuadra, lo loteaban, bueno, los puntos de muestreo por casualidad podrían no estar uniformemente en el espacio. O sea, si ustedes los hacen de manera uniforme, pueden estar uniforme, pero qué tan grandes son, cuánto lotearon, etcétera, bueno, depende de ustedes y podría ser una limitación del método. Ahora, lo más importante de un diseño aleatorio
es esto último, que es ignoramos cualquier tipo de información previa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un río que nosotros queremos analizar. Un río, pensemos más que un río, pensemos alguna fuente de agua bastante estática y nosotros queremos ver si una empresa está tirando algún contaminante o si existe contaminación eh, fecal o algún tipo de contaminación por verter algo al río. Ahora, nosotros sabemos que la contaminación es más probable que esté entonces, en ese caso de tener un río que sea muy quieto y además la vertiente es en algún lugar particular, entonces nosotros sabemos que tal vez es posible encontrar el contaminante en algún lugar particular. Y si nosotros hacemos este tipo de análisis aleatorio, pueden ocurrir dos cosas. Primero, que solamente algunas muestras que aleatoriamente caigan en ese sector, que ya sabemos que era ese sector el que podría estar contaminado, ¿no? Y por ahí era lo que queríamos ver, queríamos demostrar acá en este lugar que están vertiendo, en particular en el vertido, ¿hay contaminación? Bueno, si nosotros queremos resolver esa pregunta y tomamos una sola muestra o ninguna de 20 que tomamos de todo el río, no tiene mucho sentido. Vamos a estar perdiendo cualquier tipo, digamos, de análisis particular de la contaminación. Entonces, un problema que tiene este tipo de diseños es que ignora información previa. Entonces, ahora vamos a buscar otro tipo de diseños que puedan existir. Por ejemplo, hay otros diseños que son diseños sistemáticos. Un muestreo sistemático es un tipo de muestreo también probabilístico, como el caso del aleatorio, donde no es tan aleatorio, sino que se hace una selección aleatoria por ahí de un punto en particular, de un solo punto en particular, pero luego se realiza algún tipo de dibujo en la grilla y los siguientes puntos se toman a partir de ese dibujo de la grilla. Por ejemplo, no sé si ustedes están viendo el puntero. Yo voy a poner un puntero. Voy a hacer esto y voy a poner un puntero y les voy a preguntar si ustedes ven mi puntero láser. Ah, si alguien puede hablar mejor porque creo que no, ya no puedo ver. Bueno, lamentablemente creo que ninguno le funcionaba el audio. Bueno, yo tengo un puntero, espero que ustedes lo estén viendo. Ay, gracias, excelente, excelente. Bien, entonces, existen diferentes dibujos que no podemos nosotros hacer, pero la idea sistemática es que nosotros no tenemos todos los puntos aleatorios, sino que voy a tener un solo punto aleatorio, por ejemplo este, y luego seguir una grilla particular. Por ejemplo, una rejilla rectangular es donde yo sigo un dibujo a partir de algún punto aleatorio, voy a seguir una rejilla rectangular. Fíjense que todos estos puntos forman un rectángulo. O también podría tener un punto cualquiera, pero sería una rejilla de tipo polar, es decir, tomar puntos desde un círculo y luego ir hacia otro círculo concéntrico que esté un poquito más al interior de ese punto aleatorio que yo tomé al principio, y luego tomo puntos nuevamente circulares, y así lo que voy haciendo es tomando entonces puntos de forma circular, concéntrica, de radio cada vez más chiquito. Entonces voy tomando muestras en diferentes regiones, pero siempre dentro de un dibujito, de una rejilla o de diferentes círculos. Otro tipo de dibujo que uno podría llegar a hacer es, a partir de un punto aleatorio, ir en zigzag y luego hacer zigzag, esto es en paralelos a ese primer zigzag. Podría ir en diagonal y formar una cruz y tomar puntos en forma de cruz. O podría seguir algún tipo de diagrama previamente definido. Acá está circular y se ven que en realidad no es un círculo, pero se intenta definir que ustedes lo que pueden hacer es definir un solo punto aleatorio y luego que el muestreo siga algún tipo de dibujo particular que ustedes estén haciendo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, el proceso es bastante manual.
es un muestreo bastante fácil y simple, como era el muestreo aleatorio. eh, pero tiene como principal objetivo que la población objetivo no tiene que ser numerada como estaba antes, porque antes sí o sí tenía que ser numerada, porque yo tenía que saber, por ejemplo, la sección 77 a qué lugar correspondía. Y bueno, antes no lo sabía. Antes sí o sí tenía que tenerla numerada para saberlo. Ahora no es necesario ponerla numerada, pero sí puedo tener que es la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, y tengo que saber a qué sección del dibujo corresponde esa muestra numerada y ya está. Es un poquito más simple respecto a la numeración de la zona de muestreo, ¿sí? El muestreo sistemático asegura que la muestra es extendida a lo largo de toda la población, algo que tal vez con el muestreo aleatorio no necesariamente ocurría, justamente porque era un muestreo aleatorio. Entonces, tienen los mayores beneficios es que tiene la misma simpleza, pero por ahí no debe ser numerada y nos aseguramos que va a estar extendida a toda la población. Ahora, la limitación que tiene es que nuevamente estamos ignorando cualquier tipo de información previa. Y además, si el intervalo de muestreo se relaciona con un orden periódico, esto puede resultar en alguna mayor variabilidad, pero bueno, hasta ahora por ahí como algo inicial no es tan importante, ¿sí? Sino lo más importante, a mi gusto, es que eh, hay elementos que van a tener cero probabilidades de ser seleccionados, ya sabemos de base, y si había algún tipo de información previa, entonces la vamos a estar ignorando por completo. Entonces hasta aquí tenemos aleatorio y sistemático, dos tipos de muestreo que ignoran información previa. El aleatorio por ahí es un poquito más es un poquito más simple y no tenemos ningún tipo de información previa. Perdón, no tenemos ningún tipo de problema de sesgo. Y en el tipo sistemático también es bastante aleatorio. Por ahí sí protege un poquito menos ante el sesgo. Pero no es necesario, es tan simple como el anterior y no es necesario enumerar, pero tiene el mismo problema que teníamos antes, que es si existe algún juicio previo, entonces lo estamos ignorando, ¿sí? Entonces, si hasta acá estamos ignorando estas cuestiones, es hora de analizar algún plan de muestreo que sí tenga entonces como el crítico o por juicio como base de muestreo. Entonces, el muestreo que se llama así crítico se refiere a la selección de las ubicaciones de muestreo basados en un juicio profesional sin ningún tipo de aleatorización. Entonces, es útil cuando existe un conocimiento, por ejemplo, histórico o físico, confiable sobre alguna característica, alguna condición particular, ¿sí? Y la principal decisión del diseño de muestreo es si se debe emplear un diseño que sea crítico o estadístico. Los anteriores eran estadísticos, este en particular es crítico, es decir, voy a tomar una muestra en este lugar. Y para tomar una muestra en este lugar de forma particular, hay que justificar muy bien ese tipo de decisión. Se aplica cuando los sitios a investigar son, por lo general, relativamente pequeños. Se va a seleccionar un número muy pequeño de muestras para análisis y tengo un conocimiento previo muy, muy importante. Y por ahí cuando el objetivo de la investigación es detectar si hay la presencia o ausencia o incluso la cantidad de algún contaminante en particular en una zona en particular y por una razón en particular. Como la que dije al principio, por ejemplo, me quiero preguntar, en este lugar en particular, hay una empresa que está, acá hay un vertiente, ¿hay empresas que estén tirando a este vertiente un contaminante? O por ahí no es una empresa, por ahí son desechos humanos. Los desechos humanos están contaminando el río, entonces voy a buscarlo en la zona que está cayendo la vertiente, ¿sí? Entonces depende cómo me haga la pregunta, en donde tengo que analizar. Ante el mismo análisis, uno no podría no preguntarse si está siendo contaminado, sino la contaminación que está llegando al río producto de la vertiente o que vierten ahí
un contaminante. ¿Está contaminando de manera general el río? ¿O la cantidad de contaminante que se genera en el río es superior a un límite legal? Bueno, ahí entonces no quiero ver en el lugar particular, no quiero encontrar si está habiendo un contaminante que está llegando, sino quiero ver si ese contaminante está disperso en el río y cómo está la contaminación. Entonces ahí no puedo tener por juicio previo, sino que voy a tener que analizar en cualquier lado, por lo tanto voy a tener que utilizar un diseño estadístico como habíamos visto previamente. Entonces, vamos a ir por otro diseño más ahora, que es un poco algún tipo de combinación de los diseños anteriores, que son los que llamamos diseños estratificados. Los diseños estratificados, ¿sí?, son diseños básicamente donde primero separamos la zona de muestreo en diferentes estratos. Por ejemplo, en el dibujo ustedes ven, estamos separando en 3 grupos diferentes: grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y ahora cada grupito va a ser muestreado como si fuese una unidad independiente. Y por ejemplo, yo podría muestrear el grupo 1 de forma aleatoria, el grupo 2 de forma aleatoria, el grupo 3 de forma aleatoria, y tomar 5 muestras de cada grupo. No es lo mismo tomar 15 muestras de los 3 grupos de manera general aleatoria que separar en 3 grupos y tomar 5 muestras, ahora sí aleatorias, de cada uno de los 5 de los 3 grupos. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me estoy asegurando que estoy tomando al menos 5 muestras de cada uno de estos sectores. Si nosotros separamos estratificados, yo puedo estratificar, quiere decir que separo en unidades. En este ejemplo, 3 unidades. Y luego yo puedo decidir en cada una de ellas, siempre lo mejor sería tomar la misma decisión para todos los grupos estratificados, pero luego yo ahora podría muestrear de manera independiente, de manera por juicio crítico, por juicio crítico, puedo ser sistemático o aleatorio. Entonces, de esta manera estoy eliminando por ahí algunos de los problemas previos que tenían los análisis de tipo aleatorios o siempre me olvido el segundo nombre, o sistemáticos o sistematizados, ¿sí? Entonces, una razón para hacer un tipo de diseño es asegurar de esta manera muestras que sean bastante más representativas, porque si yo tengo una sección muy grande y hago de manera aleatoria, bueno, por ahí me quedan pequeñas zonas que no estarían siendo representadas. Entonces, de esta manera yo me aseguro que las muestras van, que todas, que el diseño va a ser lo más representativamente posible, ¿sí? Los estratos pueden ser definidos de modo que el área dentro de cada estrato sea lo más homogénea posible, es decir, que cada uno de estos grupos sea lo más parecida posible, porque si nosotros tomamos un área muy pequeña y luego otra área la tomamos muy grande y en cada una de las áreas tomamos 5 muestras, bueno, ya no están siendo tan representativos. Entonces, cada uno de los dos estratos debe ser bastante similar entre sí, y luego el tipo de muestreo que yo tomo también tiene que ser bastante similar entre sí. Bien, algunas cosas me las voy a ir pasando porque considero que no son tan importantes para este momento. La limitación más importante para el estratificado es a veces que se necesita un conocimiento, algún tipo de conocimiento previo para subdividir. Deberíamos tener algún tipo de conocimiento, o al menos justificar de alguna manera cómo nosotros vamos a subdividir todas estas muestras. Entonces, tenemos 4 diseños: aleatorio, sistematizado, estratificado o por juicio previo, y nosotros vamos a hacer luego algunos ejercicios para poder ver y analizar algún tipo de ejercicio de parcial donde uno le presente
algún caso particular, igual luego en la clase los vamos a ir haciendo, vamos a hacer algunos de estos ejercicios, es algún... se les puede presentar algún caso particular que ustedes tengan que definir cuál de estos tipos de muestreos van a seleccionar. Ahora, una cuestión bastante importante y particular es la trazabilidad. Nosotros tenemos que tener la trazabilidad de nuestras muestras y de nuestro muestreo más allá de cuál sea el tipo de diseño que hemos aplicado. La trazabilidad permite determinar exactamente, a partir de la documentación que uno presenta, las condiciones en las que se tomaron las muestras, las condiciones en las que nosotros definimos el tipo de diseño, las personas involucradas en el diseño o en la toma de decisiones, y también cualquier tipo de instrumento, ¿sí?, que nosotros utilizamos para llevar a cabo ese diseño. Por ejemplo, existen diferentes tipos de equipamiento para llevar a cabo el muestreo, y en el trabajo práctico optativo, donde ustedes pueden ir a un río que está en el INTA, pueden ir a tomar muestras de suelo y muestras de agua. Allí ustedes van a conocer algunos de los equipamientos que ustedes pueden utilizar para tomar muestras tanto de agua como de suelo. Pero algunas de las muestras son, por ejemplo, muestradores de sedimentos o de suelos, que son este tipo de equipamientos donde básicamente podríamos decirlo que son tolvas que uno tira y toman una porción de la muestra bastante superficial en la que uno decidió muestrar. El problema particular que tiene este tipo de diseños es que estamos tomando estamos tomando una gran cantidad de muestra, bastante grande, y eso está bueno, pero de una sección relativamente superficial. Si nosotros requerimos tomar muestras no superficiales, sino muestras que estén hacia el interior, por ejemplo, de un suelo, nosotros vamos a tener que sí o sí utilizar este tipo de diseño, donde son equipos que ingresamos, los podemos poner directamente sobre perforar la tierra y tomar muestras sobre la tierra. Estos equipos pueden ser equipos que tomen muestras continuas, es decir, nosotros perforamos la tierra y nos toman muestras de toda la sección de la tierra, o equipos que nos permiten tomar, por ejemplo, como que nos permitan tomar algunas secciones de la tierra. Entonces, de esta manera podemos tener en un solo sitio de muestreo o muestra superficial o un análisis vertical de ese sitio, o podemos tomar incluso como si fuese un formato estratificado, donde nosotros nos quedamos con diferentes estratos del suelo. Entonces, fíjense cómo no solamente es importante el diseño, es decir, el diseño de muestreo, es decir, dónde voy a mostrar, cómo seleccionar el punto de la muestra, sino también qué tipo de instrumento yo utilizo para tomar la muestra, porque la representatividad y la trazabilidad de esa muestra va a depender también del tipo de diseño del equipamiento de muestreo. Repito, si ustedes quieren ver este tipo de equipamientos, pueden participar, creo que es en junio, pero lo tienen en el campus, de la fecha del trabajo práctico, donde vamos a INTA y ustedes pueden tomar diferentes muestras de suelo y de agua. Para tomar muestras de agua ocurre exactamente lo mismo. Existen diferentes tipos de muestreadores, por ejemplo, botellas, muestreadores verticales, que uno puede, en el sitio de muestreo que definió, puede ir y tomar una muestra. Pero también existen otros tipos de muestreadores, por ejemplo, muestreadores de agua superficiales que directamente son con boyas, entonces uno los deja en cierto lugar y en ese sector se va llenando de agua en el tiempo, y es otra forma de muestrear aguas superficiales.
Si bien esta es una materia de análisis ambiental, nosotros nos enfocamos en el análisis de laboratorio ambiental. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar fuertemente en cómo hacemos el muestreo, sino en cómo el tipo de muestreo podría estar afectando a nuestros resultados, y por eso el tipo de muestreo es muchísimo más importante para nosotros. Lo último que quiero decirles antes de que hagamos algún dibujito, ¿sí? Igualmente vamos a hacer 5 minutitos de tiebreak, para mí, aunque sea porque llevo mucho tiempo hablando a una velocidad elevada. Es ¿Qué es la cadena de custodia? Nosotros dijimos, ok, yo seleccioné un tipo de muestreo, por ejemplo, aleatorio. Yo subdividí, numeré todas las secciones, hice de manera aleatoria la selección, luego seleccioné mi equipo de muestreo y luego fui a muestrear. Ok, ahora, sí o sí yo tenía que tener una trazabilidad de ese diseño, y muchas veces nosotros lo vamos a obtener con algo que es obligatorio, que es la cadena de custodia. La cadena de custodia es un documento que se dé donde eh, nosotros mantenemos, digamos, la integridad de la muestra. Ayuda a mantener la integridad de la muestra. Para eso se emplea un formulario diseñado para identificar a las personas que tuvieron posesión de esa muestra, a quienes se trasladaron hasta el punto de recolección, y el protocolo de la cadena de custodia, es decir, toda la información que tiene que tener una cadena de custodia, se genera en una planilla, y esas planillas por lo general están diseñadas para tener información que está ya previamente diseñada o reglamentada. Es decir, existen normativas legales de diferentes provincias, ¿sí? En este caso de la provincia de Buenos Aires, porque pertenecemos, digamos, como universidad, a un territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces damos como ejemplo lo que la provincia de Buenos Aires solicita. Entonces, aquí ustedes lo que ven es un modelo de cadena de custodia que nos pide la provincia de Buenos Aires. En este caso, tenemos que describir, por ejemplo, la muestra, cómo conservamos las muestras, temperaturas, dónde lo hicimos, dónde tomamos la muestra, los datos personales de quienes tomaron la muestra, fecha, hora de toma de muestra, quiénes fueron los responsables de esta cadena de custodia. Es decir, un montón de información, ¿sí?, que es importante para mantener la trazabilidad de la muestra. Los resultados omitidos siempre deben estar basados en procedimientos y protocolos estandarizados, y los informes que nosotros generemos deben ser siempre interpretables. Y para ello, la documentación de la trazabilidad de los métodos y de la cadena de custodia es sumamente importante. Luego nosotros, a medida que vayamos haciendo trabajos prácticos, vamos a ir jugando un poquito con cadena de custodias o con los informes. De hecho, ya luego les van a mandar un mail que la próxima clase deben seguir sí o sí, llevar el preinforme, porque vamos a hacer 2 TPs que ustedes van a tener que realizar los preinformes en la clase, y esos preinformes vamos a ver que tienen información relativa a la trazabilidad de la muestra. Es decir, información respecto a la muestra que ustedes están analizando y cómo llegó esa muestra al laboratorio. Entonces, vamos a realizar algunos ejercicios teóricos prácticos, pero vamos a esperar, aunque sea 10 minutitos, para que podamos tomarnos un descanso. Yo voy a ver si algunos de ustedes me siguen escuchando bien, alguno tiene alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, tal vez ahora en los ejercicios teóricos prácticos de ahora y de la clase siguiente vamos a ir trabajándolos, pero me quedo atento a ver si tiene algún tipo de pregunta. Bien, parece que no habría ningún tipo de pregunta por ahora.
Bien, hagamos una cosa. Yo me voy a tomar 10 minutitos, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la, la grabación y en todo caso luego voy a iniciar la grabación nuevamente.